Saludos, estimado oyente de Impacto de Fe. La semana anterior publiqué el primer capítulo del testimonio de Orleida Cabreja Aguilarte, quien desde su misma niñez batalló contra la enfermedad, contra las tentaciones y con la mismísima muerte. Sin embargo, siempre que estuvo tentada a lo peor, el Señor le extendió su mano. Hoy Orleida sirve a Dios junto con su familia en la iglesia Voz de Júbilo en Ciego de Ávila, Cuba. Le invito a continuar con esta interesante historia. Por eso el Señor permitió muchas cosas en mi vida, primeramente para moldear mi carácter. Yo quise irme del lugar desde el primer día, pero había algo grande que no me dejaba mover del lugar, y yo entiendo que era el poder del Señor, porque yo entré a los caminos del Señor bajo prueba. No es lo mismo conocer al Espíritu Santo ya en los caminos y tener un proceso o un desierto permitido o una prueba o una tribulación, a cuando tú entras, como bien dice la palabra. A mí me forzaron a entrar porque la cena estaba lista y el Señor quería que yo participara de aquella cena que Él había preparado para sus invitados. Y yo tuve que dejar muchas cosas. Yo tuve que dejar muchas cosas que me ataban, tuve que dejar muchas cosas que para mí eran lo más importante que yo tenía. Sin embargo, no tenía al Señor verdaderamente en el lugar que yo pensaba que yo lo tenía. Porque puedo confesar, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo escuchaba hablar mucho del Señor, como te dije anteriormente. Yo tenía prueba de que Dios era real. De hecho, yo pedí un varón primero y después una hembra, y tuve el varón y después tuve la hembra. Amén. Le pedí al Señor que mis hijos no nacieran con la enfermedad que yo tenía en la piel, y el Señor me lo concedió. Pero sí, de algo estoy segura, que todo ayuda bien. El proceso ciertamente duele, en el proceso hay soledad. En el proceso, cuando más quieres que te visite el pastor, cuando más quieres que te visite un líder, cuando más quiere que te visite un hermano, cuando más quiere que tu casa esté llena, en el proceso estás solo, porque el Señor ha de sacar lo mejor de ti. Y doy gracias al Señor, porque muchos me decían, y ay, que tú te convertiste. No, que tú te metiste religiosa. Me decían, que tú te metiste religiosa. No, no puede ser. Y yo en lo secreto, yo decía, Señor, ¿cómo me voy a hacer con la música? ¿Cómo me voy a hacer ahora con las canciones? ¿Cómo yo me voy a hacer para vestir? Porque tampoco me gustaba usar ni saya ni vestido. No, yo nunca usé. De hecho, yo no soportaba en mi cuerpo una ropa así, ese tipo de prendas de vestir. Cuando el Señor me lleva para el pueblo, para Guantánamo, me ubica cerca de mi casa, como a una cuadra de mi casa, en una iglesia pentecostal, en la cual yo crecí espiritualmente. La iglesia pentecostal, casa de Dios y puertas al cielo. Doy gracias al Señor, porque allí en la iglesia del pastor Jorge fue donde yo realmente conocí al Espíritu Santo. Yo, antes de conocer al Señor, yo tenía un problema. Bueno, tenía dos. Uno era la enfermedad de la piel, y otro, que yo no tenía, ¿cómo explicarte? Yo no podía comprender bien los textos. A pesar de que me gradué y me hice profesora de lengua inglesa, metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras en el idioma inglés, yo no tenía como que desarrollado, ¿no?, esa habilidad. Esa habilidad yo no la tenía de comprensión de texto hasta que yo conocí a Jesús. Cuando conozco a Jesús y el velo se rasgó en mi vida, yo comencé a ver todas las cosas diferentes. Es donde el Señor me revela y me muestra lo oculto que hay detrás de su palabra, donde yo puedo entender cosas que alguien no ve, y el Señor me muestra lo que hay del lado atrás. Y a muchos le muestra de una forma, y el Señor me hace ver lo que está del lado atrás. Claro, yo sé que el diablo tenía mi entendimiento entenebrecido y que a él no le convenía que yo tuviera desarrollada esa habilidad. Y a Dios gracias. ¿Por qué a Dios gracias? Porque el Señor me hizo ver la realidad en sus caminos, no en el mundo.
lo permitió que lo hiciera, que se desarrollara esa habilidad, pero para la gloria del Señor y para que las personas entiendan la palabra, lo oculto, lo secreto de la palabra. Doy gracias al Señor porque regalo de Dios es, y gracias doy al Señor porque ha sido de edificación para muchas familias, para congregaciones, y doy muchas gracias al Señor, que fue el Señor quien me hizo libre y que fue el Señor quien me hizo ver lo que antes no podía ver. Y cuando yo oraba en mi tiempo de oración, porque un día el pastor me dijo que había soñado que yo me casaba, pero que no era el padre de mis hijos, pues lógicamente, humanamente, yo me quebranto en el espíritu y di gracias a Dios con dolor, porque a veces uno quiere que el Señor le hable, pero no tiene un espíritu preparado para la palabra que viene de parte del Señor. Y fue lo que pasó conmigo. Yo estaba esperando algo de parte del Señor, pero no era lo que el Señor quería para mí. Ya había un diseño trazado para mi vida, el cual nadie iba a entorpecer. Después, una hermana muy allegada a mí tuvo una revelación de parte del Señor y le dijo que me dijera que mi esposo no era de allá de donde yo vivía, de Guantánamo. Y yo me aguanté de aquella promesa, me agarré fuertemente de aquella palabra que la hermana depositó en mi espíritu, porque lógicamente ya no tenía nada que ver con el enfoque que yo le estaba dando a mi petición en la oración. Y en torno a eso y en base a eso comencé a orar y a declarar la palabra a lo lejos y con autoridad, y comencé a declarar en la presencia del Señor esta palabra que comencé a declarar a la distancia, creyendo, como bien dijo el centurión, envía tu palabra y el siervo sanará. Yo comencé a declarar una palabra de liberación sobre la persona que el Señor estaba preparando para casarse conmigo. Amén. Y comencé un tiempo de vigilia donde estuve 40 noches de vigilia con la hermanita que te comenté, la hermana Brinilda, que el Señor usó mucho para edificación en mi ministerio. A Dios sea la gloria por eso, por siempre. Y comenzamos 40 noches de vigilia seguida, sin parar. Y terminamos las 40 noches de vigilia recibiendo revelación del Espíritu, recibiendo llenura en el Espíritu. Nuestros ojos fueron abiertos porque todo lo que permite el Señor lo permite para bien. Y el Señor comenzó a mostrarme cosas y comenzó el Señor a tratar nuevamente en mi vida, en mi espíritu. Y cuando yo declaraba la palabra, yo decía, Señor, si te conoce, y comenzaba a declarar palabras, santifícalo, llénalo, purifícalo, lávalo con hisopo. Yo no sé quién es, yo no sé cómo es, yo no sé de qué forma es que tú lo quieres para mí. Ciertamente, si quieres que yo me canse, tú lo vas a preparar a tu forma, y sé que cuando lo hagas vas a hacer lo que yo necesito. Y si no te conoces, Señor, estoy rogando, y comencé a levantar un clamor y a interceder con gemido indecible delante del Señor y a través de su Espíritu Santo. Y comencé a declarar palabras sobre él. Si es que en algún momento no había conocido a Jesús, que enviara a alguien que le diera una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de liberación, un consuelo, que hubiera un guía. Y para la gloria del Señor, yo tengo que decir que mi esposo no conocía a Jesús. Yo tengo que decir que él no conocía a Jesús. Es algo que yo no puedo ocultar. Amén. Pero todo se hizo conforme a la gracia del Señor. El Señor estuvo 1 año y 2 meses tratando en la vida de mi esposo. Mi esposo, se acercó al templo. Es un testimonio un poco más largo acá, pero te estoy abreviando. Conoce a Jesús, comienza a ir a la iglesia, me comienza a mostrar cuando iba a los cultos. Imagínense, yo estaba a la distancia, ¿cómo yo podía saber que él realmente se había convertido a Cristo? Y la única forma era esa, viendo los videos. Cuando yo terminé los 40 días de vigilia y 3 días de ayuno, que cerré ese tiempo así, el Señor me lo mostró en una foto. Y cuando logramos nosotros conversar, concatenamos las ideas y ciertamente fue así. Ya luego, cuando pasaron los meses, yo vine acá para conocer la iglesia donde él se congregaba. Pasó un tiempo, él fue a conocer la iglesia donde yo me congregaba.
y a conocer a mis pastores, los hermanos, todo el ambiente en donde yo me relacionaba. Y pues luego, cuando va por segunda vez, ya entonces fue donde el Señor permitió que nos casaran delante de los hombres, firmamos y nos casamos para la gloria del Señor. Aquí estamos sirviéndole al Señor. Y los niños míos no son de este matrimonio, pero Él los ha acogido como hijos de Él porque Él nunca tuvo hijos. Entonces el Señor ha permitido que mis hijos sean sus hijos y estamos trabajando y educándolo en los caminos del Señor. Pero Leida nunca estuvo sola. El Señor Jesucristo, como reza en el libro de Isaías, capítulo 32, verso 2, fue escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Le invito a seguirnos cada miércoles a las 8:30 de la noche a través de las plataformas digitales Telegram, Facebook y WhatsApp, aquí en Radio Fe Cuba, la emisora que marca tendencia. Edición Roger Piñero, Dirección General Liani Valenzuela. Les habla su periodista y amiga Mayra Morales Fragela. Hasta un próximo encuentro, amigos.